Aquí estamos otra vez, deseándoles a todos los que están por ahí que bueno, que se unan, que nos sigan, que nos busquen. Estamos muy contentos porque estamos creciendo y nada, vengo con un tema que ya toqué prácticamente fue el primer tema que toqué porque un amigo me había sugerido que hablara a los mejores boleristas. Este programa ha sido el más exitoso que he tenido. Fue el primero que hice. Un comentario que la gente que no está satisfecha con los boleristas. Bueno, nada, me he decidido hacer una segunda lista de los boleristas y voy a empezar como siempre desde el último hasta el primero, sin hablar tanto. Voy a empezar para mí como el número 10 de esta segunda lista. Para mí el número 10 de esta lista es Manolo del Valle. Manuel Batista Salgado nació en Manzanillo en mayo de 1942. Para ser más exacto, el 7 de mayo de 1942. Empezó con la original de Manzanillo. La original de Manzanillo fue que Manolo del Valle empezó a hacerse conocido en Cuba y donde la gente lo vio por primera vez. Manolo del Valle no ha dejado de cantar. Manolo del Valle es un tipo muy querido en Cuba, un tipo muy humilde, ha sido una carrera muy humilde, pero de popularidad, posiblemente de todos los que están aquí, Manolo del Valle ha sido el más popular. Con un estilo similar al de Vicentico Valdés, eso no es secreto para nadie. Es aquel estilo que tenía Vicentico, un Vicentico que se perdió de Cuba, para mí el número uno de los boleristas cubanos en Cuba, porque se fue. En Cuba que se va, deja de ser para ellos, para algunas personas. Para mí Vicentico sigue siendo el número uno. Pero bueno, Manolo del Valle se reventó en los años 80 con una canción que decía así: es mejor vivir así, locamente enamorado, algo así. Eso fue un hit. Tuvo otros más, pero el que más yo recuerdo fue ese. Sin más, Manolo del Valle, el número 10 de nuestra lista. Mi número 9 es Roberto Sánchez, que nació en San Cristóbal el 26 de agosto de 1935 y murió en La Habana el 1 de marzo del 2006. Empezó en la emisora local de su pueblo, Roberto Sánchez. A partir de ahí hizo una carrera muy sólida. Empezó como cantante de Punto Guajiro en la emisora de su pueblo, en la CMAE de Guillermo Odio, y junto con esto empezó a cantar bolero. Roberto Sánchez tuvo una carrera grande, larga en Cuba, actuaba en muchos lugares, actuó en muchos cabarets, actuó en fiestas populares, en cabaret, y por su carrera y por sus éxitos en la música cubana es que Roberto Sánchez es el número 9. Con boleros como Allí donde tú sabes, de Luis Marchetti, Te vi y no quise hablarte, Roberto Sánchez llegó al público cubano y es muy querido. Mi número 8 es Roberto Ledesma. Roberto Ledesma nació en La Habana el 24 de junio de 1924. Creo que aún vive, se fue a los Estados Unidos, a Miami, y en la Florida tuvo una carrera bien amplia, una carrera muy larga. En Cuba Roberto Ledesma no es muy conocido. Yo parto del público cubano y puede que yo sé que en algunos países de Centroamérica, en México, en Perú y algunos países en Colombia, a Roberto se le quiere mucho y se le conoce, pero en Cuba Roberto no es muy conocido. Esperemos que esto un día deje de ser así. Comenzó en 1935 con el Trío Martino y Roberto hizo también algunas versiones de boleros mexicanos muy famosos de Manzanero, como Esta tarde vi llover. Roberto Ledesma es para mí mi número 8. Y voy con mi número 7. Mi número 7, señores, mi número 7 es un señor que tiene una carrera amplísima. Canta bolero, cantó muchos boleros, aunque también cantó guaracha, cantó sones. Se le decían el bigote que canta y se llama Bienvenido Granda. Bienvenido Granda fue cantante principal de la Sonora Matancera durante muchísimos años. Bienvenido Granda grabó más de 200 números con la Sonora Matancera. Yo no sé quién grabó más con la Sonora, si Bienvenido o Celia. A mí me parece inclusive que Bienvenido grabó más con la Sonora que la propia Celia, pero no estoy seguro de ese dato. Sé que grabó mucho, se fue de la Sonora después de un disgusto, después de que se molestó o se disgustó con la dirección de la Sonora, porque creo que Bienvenido quería que a él le pagaran más. Eso fue lo que leí más o menos, de lo que pude recopilar, y creo que la Sonora era una especie de cooperativa. No estuvieron de acuerdo, Bienvenido salió, empezó su carrera de solista, todo esto mucho antes del desastre de 1959, donde todas las disqueras cubanas fueron nacionalizadas, cerraron definitivamente, y el cubano se quedó sin mercado. El cubano fue como Aladino, que le quitaron la alfombra. Los artistas cubanos te quitan la alfombra y se quedaron así en el aire y cayeron por ahí para abajo. Cero cine, cero comida, cero cabaret, cosas como esas, con tal de matar la vida tan linda y tan activa que había en La Habana nocturna. Pero Bienvenido era antes de todo ese desastre. Bienvenido fue muy querido en América Latina, en Colombia. Y nada, es mi número 7.
Mi número 6. Mi número 6 es un señor muy querido por los cubanos. Un señor al que yo, en especial, hasta le tenía cierta lástima. Que no hay por qué tenerle lástima. Era un hombre grande, fuerte, un muy buen cantante de bolero. Se llama José Tejedor. Es muy querido en Cuba. Yo recuerdo a José Tejedor en cada carnaval, en cada fiesta humilde. Y lo recuerdo en la plaza de mi pueblo, junto a Luis Oviedo, que le hacía una segunda voz, una especie de falsete que le hacía Luis Oviedo. Tejedor era un tipo que emanaba tranquilidad, que emanaba sentimiento, que emanaba de él mucha calma. Y yo digo que a veces le tenía lástima porque a veces lo veía en esas actividades un tipo que podía haber sido muy grande, con la gente a veces borracho, gritando. A veces la gente está pesada y él, no importa cómo estuviera el público, no importa cómo estuviera la gente, en la forma en que estuviera, él se paraba y cantaba. Donde cualquier artista hubiera dicho aquí yo no canto, no, Tejedor cantaba donde quiera que los cubanos lo llamaban o que lo llamaban por actividad, fuera la que fuera, Tejedor cantaba. Por eso a veces, cuando lo veo a veces siento cierta lástima. Creo que él se merecía mejor destino. Estoy seguro, no tengo que averiguarlo, pero estoy seguro que murió en la pobreza, seguro, porque sé que no ganaba mucho dinero por todo esto que hacía, pero era muy popular. Tejedor nació el 7 de agosto de 1922 y murió el 4 de noviembre de 1991. Decir que Tejedor tuvo un contrato logró un contrato con Discuba, pero ya muy tarde, ya entrando el año 59. Todo lo que pasó después del 59 fue chiripazo, que logró grabar un disco, no sé qué, bueno, tuvo suerte, pero todavía hasta un año y pico más estuvieron las disqueras activas y con Discuba. Y nada, con ese disquito le pasó como a muchos, como le pasó a Celeste Mendoza, Celeste tiró con un disco grabado de 59 hasta que se murió 30, 40 años con el mismo disco. Lo mismo le pasó a Tejedor. Sí, grabó un disquito y con eso tuvo que tirar toda la vida, porque nunca más se dignó nadie a decirle ven para acá y vamos a hacer un disco, ven, la Geren o nadie. La gente tiene que tener la libertad. Un pueblo sin libertad, señores, no es nadie. Mi número 5 es Fernando Álvarez. A Fernando Álvarez no tiene presentación, no hace falta que lo presente mucho. Es mi número 5 simplemente porque esta lista también influye en mi gusto personal. Yo no estoy diciendo que Fernando Álvarez es el número 5. Para mucha gente de esta segunda lista, para mucha gente puede ser el primero. Y estoy de acuerdo con el que lo ponga de primero, porque Fernando era un bolerista a hacerse respetar, pero mi gusto personal para mí es el número 5. Fernando Álvarez nació el 4 de noviembre de 1928. Empezó muy joven. Yo recuerdo una anécdota que leí o que escuchaba desde niño en la televisión, inclusive, que Benny lo fue a buscar a su casa y el padre no se lo quería dar, porque Benny lo quería en su conjunto, en su orquesta, en su banda de jazz, y el padre le dijo que no. Hasta que Benny Moré tuvo que convencer al padre Fernando a decirle: yo me llevo al muchacho conmigo y te lo voy a cuidar. De Fernando, que vamos a decir, actuó durante muchísimos años en el bolero, pero bueno, como sabe, como toda esta gente, todas estas figuras que llegaron a 1959 siendo figuras famosas en Cuba, después le dieron un bajón así, y no fue cosa del destino, fue totalmente intencional. Lo mismo le pasó a Rubén González, a la gente de Buenavista Social Club, a todo el mundo hicieron así, ¿por qué motivo? No sé. Yo pienso que fue por venganza, por envidia, un poco que por racismo. Muchas de estas figuras eran negras y mulatos, etc. Y por odio al pueblo cubano, porque muchos eran blancos también, que era como que representaban el antes, el ayer, la decadencia, y no era tal así, la decadencia vino después. Representaban a Cuba del pasado, de las estrellas, del glamour, y esto a la gente vestida de verde y con mal olor le molestaba. Le molestaba este glamour y esta. Después con el tiempo ellos se refinaron y ahora están, y los hijos son y andan en Mercedes y se refinaron, pero ellos eran unos zarapastrosos todos, si no hubiesen dejado que nuestras ciudades estén en las maneras que están. Pero bueno, toda esta gente que brilló antes, no le pasó a venir porque murió. Si no hubiese vivido, lo hubiesen tirado por el sol también. A todos le hicieron así y los apagaron. Y entonces bueno, Fernando Álvarez fue víctima de todo esto también, como todos, sin excepción, que se quedó en Cuba, y tuvo una carrera muy humilde después de esto. Seguimos con mi número 4. Mi número 4 es un hombre que respiraba una nobleza grandísima, una tremendísima voz que también, como ya dije, sufrió todo esto, que vino después, apenas le grabaron,
que se llamaba, le decían en Cuba Tito Gómez. Tito Gómez cubano, el primero, el original. Los demás son copias. Se llamaba José Antonio Terreiro Gómez, más conocido por Tito Gómez. Tengo entendido que el Tito se lo puso Miguelito Valdés. Nació en La Habana el 30 de enero de 1920 y se inició, como muchísimos, en la Corte Suprema del Arte. Tito Gómez tuvo una carrera larga. Se le recuerda con Rumba Habana, o lo recuerdo yo como muy niño con Rumba Habana, por ahí está con Rumba Habana. Y Tito Gómez tuvo un número que lo ponía, los cubanos pensábamos que era cubano, que es un número de México, que se llama Vereda Tropical. Tito Gómez hizo de Vereda Tropical un clásico. Y la gente decía Tito Gómez y la gente lo primero que pensaba era voy por la vereda tropical. Ese número a Tito le quedaba como anillo al dedo y Tito lo llevó por toda la isla y la gente lo recuerda muchísimo. Tito cantó otras cosas, pero como digo, Tito también sufrió de aquello de que grabó muy poco para lo que su calidad merecía. Mi número 3 de esta lista se llama Severo Alberto Borges. Y lo conocía todo el mundo en Cuba como Lino Borges. Lino Borges, poseedor de una voz clara, potente, timbrada, bonita, seductora, era un bolerista muy, pero muy querido en Cuba. Conocido por la voz romántica de Cuba. Estuvo 20 años con el conjunto Saratoga. Cantó Vida Consentida, En el Balcón Aquel, La Vida es un Sueño, Arsenio Rodríguez. ¿Entiendes? Lino podría estar Lino está entre los primeros a pesar de todo. Pero bueno, no cabían todos en la primera lista. Y voy con mi número 2. Mi número 2 es un cantante de vitrola. Se llamaba Ñico Membiela. Ñico Membiela, ese flaco queridísimo en Cuba. Es que tú lo ves la foto de Ñico y parece que se lo va a llevar el viento. Que parece enfermo, parece ser que era una persona enferma, era muy delgado Ñico Membiela, pero muy querido. En la vitrola pegó por muchísimo y durante muchos años se le escuchaba en casetes. Ya cuando no había vitrola, cuando desaparecieron, la gente lo tenía en casetes. No sé de dónde lo sacaban, no sé de dónde lo copiaban, que pasaban de mano en mano en Cuba. Ñico Membiela, no sé qué. Y ponían a Ñico, como ponían a Contreras, lo ponían también, y ponían mucho a Abejo. Pero Ñico pertenecía, estaba en el trío ese. Para mí el trío el trío, como le llamo yo, de los borrachos y de la cantina y de la vitrola en Cuba, que trascendieron, que después la vitrola siguieron escuchándose por diferentes medios, fueron Ñico Membiela, Orlando Vallejo y Orlando Contreras. Y Ñico Membiela es mi número 2 de esta lista, por eso, porque era de la época de la época antes del 59, y años después, 80, 90, todavía la gente sigue escuchando a Ñico. Eso no pasa con mucha gente, ¿ya? Yo creo que a Ñico y a Contreras y a ellos se escuchan tanto más que Benny, porque esa canción romántica y llorona que al cubano le encanta. Cuando la gente se toma 3 tragos, Ñico no faltaba. Ñico nació en Villa Clara el 3 de diciembre de 1913 y murió el 13 de julio de 1988 en Miami. Yo no sé ahora que me pongo a analizar, tal vez en Miami he sido grabando, no sé cómo es, pero en Cuba se escuchaba Ñico Membiela. Y en fin, Ñico es un imprescindible del bolero cubano. Mi número 1, señoras y señores, mi número 1 es un cantante que no está en la primera lista porque a mí realmente se me olvidó. Realmente merecía estar en la primera, pero yo no pensé en él. Cuando hice la lista, consulté un poco las carreras para no cometer pifias y se me olvidó este señor. Este señor se llama René Cabell. René Cabell tenía que estar en la primera lista. Un tremendísimo cantante lírico, estudió música lírica. Un tremendísimo cantante, René Cabell, con una técnica depuradísima, una técnica buenísima. Grababa con los estudios de aquella época. Yo digo que si René Cabell tiene la posibilidad de grabar con los estudios de hoy, con la técnica de hoy, hay que recogerse. Con René Cabell pasa como pasaba con muchos de estos cantantes que grababan, era el tiempo de palo, ¿no? Como pasaba con Carlos Gardel. Tú veías a Carlos Gardel, grabaciones en los años 20 y 30, y tú dices, como ese tipo cantaba así, si ahora con los micrófonos ahora, ya tú sabes, lo mismo pasa con Benny Moré, con Miguelito Valdés. Pues nada, René Cabell es mi número 1, y si no está, ya digo, en la primera, es porque a mí se me olvidó. René Cabell, el tenor de las Antillas, nació en Alquiza el 9 de marzo de 1914 y falleció en Bogotá, Colombia, el 3 de abril de 1998. Falleció Cabell. Cabell se dedicó, además de cantar, fue empresario musical,
Y nada, tuvo una vida muy amplia, abarcó muchísimo. Ya le digo, le decían el tenor de las Antillas, una muy buena voz. Empezó cantando música clásica. En un espectáculo donde estaba Lecuona, donde fue acompañado por Lecuona. Y Lecuona, Ernesto Lecuona, el gran músico cubano, quedó fascinado con la voz de Cabel y le dijo, tú vas adelante, tú vas a ir adelante. Y dice Cabel que ahí entendió que él podía hacer. Y así fue. Cabel fue muy popular. Cabel fue muy bien pagado en Cuba. Fue uno de los cantantes mejor pagados en Cuba antes de 1959. Y nada, para Cabel es el número 1 por ser tan buen cantante. Llego al final de esto, se me había olvidado la luz, encender la luz. No sé cómo habrá quedado el video, posiblemente haya estado en la oscuridad, pero no me importa. Verme a mí no es lo importante es brindarles a ustedes lo que pienso. Que me sigan escribiendo, que me digan, te equivocaste, eso no es así, es bárbaro de fulano, que la pasen bien. Y si quieren, suscríbanse y denle like. No es obligado,